Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Labilienses. Hoy estaremos hablando de un tema no muy agradable y que desgraciadamente sucedió en Corea del Sur. Ya saben que aquí en este canal hablamos del lado más hermoso de Corea, pero quise grabar este video debido a que ya hay actualizaciones del caso de Hwaseon y yo siempre les traigo las últimas noticias y curiosidades de Corea. Pero antes de empezar, les invito a que se pasen por YouKnow porque ya tenemos una cuenta allí y quiero pasar un buen rato contigo. Estaré haciendo un live en donde les pondré un set genial de K-pop de todos los tiempos. Así que dame cuenta y pásate un buen tiempo conmigo por allá. Además, si tienes un canal, estaré enseñando banners para sus canales que lo podrán usar totalmente gratis. Entonces aprovechen amigos. No siendo más, empecemos con el caso. Para la mayoría de personas, este caso ya es conocido. Se trata de uno de los asesinos seriales más famosos de Corea del Sur. Para que se den una idea, lo comparan con el asesino del Zodíaco. El problema de este caso es que hace mucho tiempo no habían podido descubrir el verdadero asesino. Pero aquí te cuento todos los detalles. Entre 1986 y 1991, 10 mujeres fueron asesinadas en una zona rural al sur de Seúl. Con la presión pública para encontrar el asesino, la policía arrestó a un joven soldador que luego pasó 2 décadas en la cárcel, incluso después de que el verdadero asesino volviera a acechar. Hay una historia detrás de por qué Jung Seong-yeol cuelga 2 relojes en su casa, una historia que abarca 30 años, de hecho, sobre el asombroso error judicial contra un hombre. El tiempo se detuvo cuando fue arrestado y encarcelado en 1989 por un asesinato que no cometió. Tenía entonces 22 años. Si te encuentran con un reloj en prisión, serás castigado, dijo. Durante 20 años no vi un reloj. Es por eso que ahora tengo 2 relojes. Esto dijo Jung Seong-yeol. Hwaseon, una zona rural al sur de Seúl, había sido sacudida por una serie de asesinatos desde 1986. Las víctimas, todas mujeres, iban desde la adolescencia hasta los 70 años. Todas fueron agredidas sexualmente y estranguladas con su propia ropa, prendas como medias y ropa interior, en lo que se conoció como la firma del asesino. Por eso les digo que se conoce como el asesino del Zodíaco, porque resultaba difícil descifrar quién era el hombre. Luego, en septiembre de 1988, la adolescente Park Sang-hee fue asesinada. A diferencia de los casos anteriores en los que las víctimas fueron lamentablemente asesinadas al aire libre, la estudiante de 14 años fue encontrada en su cama, agredida sexualmente y estrangulada con su propia ropa. El asesino se había vuelto más descarado, entrando en la casa de una víctima por primera vez. El caso, que causó conmoción en todo el país, fue el 8º en solo 2 años. Bajo presión para avanzar en las investigaciones, la policía no tenía nada concluyente para vincular a Jung con el crimen. Sin embargo, después de un interrogatorio de 3 días en el que él fue privado en sueño y agredido, Jung confesó. Cuando fue condenado a cadena perpetua, nadie creía que fuera inocente. Eso es lo que él recuerda. Una sombra continuó cerniéndose sobre él, incluso después de que fue puesto en libertad condicional en 2009. Ya saben que en Corea del Sur, las cosas que tú hagas en el pasado, pues repercuten sí o sí en el futuro, y por más que sea comprobada tu inocencia, a veces queda como el estigma. Pero bueno, fue solo una década después, en 2019, que un avance increíble lo llevó a salir de la corte como un hombre verdaderamente libre, inocente ante los ojos del mundo. Ahora vamos a entrar en los hechos. La primera en morir fue una mujer de 71 años. Había salido una mañana de septiembre de 1986 a recoger un poco de repollo y, bueno, desapareció. Su cuerpo fue encontrado unos días después. En ese momento, pues no se prestó mucha atención al crimen. Solo 3 policías fueron asignados al caso, ya que había sucedido cerca del evento nacional más importante en ese momento, la apertura pues de los Juegos Asiáticos de 1986. Eso mencionó el criminólogo Jung Keon-yeol. La mayoría de los departamentos de policía de todo el país fueron desplegados para reforzar la seguridad en Seúl, debido a las amenazas de Corea del Norte. Eso mencionó el profesor Yeon del Instituto Coreano de Criminología. Quedaba muy poco personal y los 3 detectives, agregó, no podían rastrear activamente pues al sospechoso. Pero a medida que pasaron los meses, más mujeres desaparecieron.
Las siguientes víctimas fueron mujeres más jóvenes que desaparecieron mientras caminaban a casa en altas horas de la noche. Las siguientes víctimas fueron mujeres más jóvenes que desaparecieron mientras caminaban a casa a altas horas de la noche. Sus cuerpos serían encontrados días después, estrangulados con sus ropas. Los residentes comenzaron a temer por su seguridad, evidentemente. En ese momento, Washington era una zona rural y montañosa llena de rosales, campos y bosques. Y pues por ende no mucha gente vivía allí. Debido a la falta de rutas de autobuses, no era extraño ver a las mujeres caminando solas por los campos de arroz mientras se dirigían a casa desde las paradas del autobús, pero no más. Estaba obsesionada con ir a casa temprano en las noches. Eso es lo que recuerda Lee, residente de Washington, que tenía unos 20 años al momento que sucedieron todos los asesinatos. No podía sacarlo de mi cabeza. La gente vivía con miedo todo el tiempo. Eso mencionaba ella. Los rumores se extendieron muy rápido. Uno, según otro residente Chin, fue que el asesino solo asesinaba a las que vestían de rojo. Esto menciona él. Las mujeres estaban muy preocupadas. No podían salir por la noche ni ponerse ropa roja. Los lugareños incluso eligieron un espantapájaros como talismán para alejar al asesino. Cuando se encontró el quinto cuerpo en enero de 1987, un adolescente que se había bajado de un autobús y caminaba a casa a altas horas de la noche, la policía se dio cuenta de que estaban tratando con un asesino en serie. Los 5 casos se habían producido en un radio de 2 kilómetros. Finalmente, una investigación a gran escala, dijo Young. Muchos policías fueron enviados desde Seúl y el resto desde la provincia de Gyeonggi para trabajar en el caso. En total, más de 1.8 millones de policías trabajaron en el caso, según un medio de comunicación de Korea Herald. En ese momento, Corea del Sur lastimosamente no tenía la capacidad para realizar una prueba de ADN. Recordemos que en ese tiempo, pues, no existían ese tipo de pruebas. Recordemos que era en la época de 1989, como por esos tiempos. Según el profesor Yoo Seung-hoo, que es patólogo forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, dijo que el tipo de sangre era la única arma para atrapar a un criminal. La policía determinó que el sospechoso tenía el tipo de sangre B, y eso era lo que buscaban. Solo eso, recuerden muy bien. Al final, más de 20.000 hombres fueron investigados, casi todos los hombres de la región. Esto fue totalmente ridículo. Eso fue lo que mencionó Jeon. Fue como lanzar una red y esperar atrapar un pez al azar, lo que de ninguna manera es útil para identificar al culpable. Casi todo tenía que ser recogido como evidencia. Cualquier cosa, pues, ayudaría, ya que no sabían nada en absoluto. Eso agregó. Recolectaron muestras de todos, vello corporal, saliva y muestras de sangre, pero carecían del equipo o la tecnología para analizar las muestras correctamente. Incluso las huellas dactilares, recordó, fueron comparadas manualmente por el ojo humano. Entonces ya se imaginarán todo el personal de policía que necesitaron para, pues, conocer al asesino. Al final parecía que Young y el criminal no compartían nada más que el hecho de que ambos eran hombres. Recordemos que Young, pues, fue el hombre que fue encarcelado y acusado de, pues, estos lastimosos casos. Más adelante vamos a ver qué pasa con él. Para entonces, los investigadores tenían claro que el asesino era un psicópata inteligente. Hizo que fuera muy difícil para la policía rastrearlo al dejar evidencia mínima, dijo el profesor Lee Song-yo, psicólogo forense de la Universidad de Gyeonggi. Si el criminal no fuera inteligente, no podría salir de las escenas del crimen de esa manera. Sin embargo, había algunas pistas. En noviembre de 1986, una mujer escapó por poco después de que el asesino la ató y fue en busca de su bolso. Yo me imagino la angustia de ella. Ella pudo proporcionar suficiente evidencia para que la policía hiciera un compuesto facial. Buscaban un hombre de unos 20 años. Era delgado y tenía el pelo corto. Y bueno, sus ojos súper afilados. Pero los asesinatos continuaron. La presión sobre los investigadores aumentaba. Luego, en septiembre de 1988, la estudiante adolescente Park se convirtió en la 8ª víctima. Todo el país estaba en crisis y Young dijo que los crímenes se convirtieron en un trauma colectivo para las mujeres. Recordemos que el asesino tenía solamente un prototipo
para hacerle daño y eran mujeres que andaban a altas horas de la noche. La gente decía: ¿qué has estado haciendo? Todavía no se ha encontrado al asesino, dijo el periodista a John Hack. Todos estaban en busca, pues, de esa persona. Ciertas organizaciones de noticias fueron especialmente críticas con la policía. Pues, de las cosas que describían la policía era oscilante en vano. Eso menciona Young. Incluso hubo la presión de renunciar si no lograban atrapar al criminal. La policía estaba totalmente preocupada, pues, por estos hechos. Según él, la policía comenzó a buscar un blanco fácil en el área. Ya saben, para que pues pudieran asignarle estos acontecimientos, estos asesinatos, y los policías pudieran cumplir con su deber, entre comillas. Cualquier persona que pues pudiera haber cometido el crimen de manera plausible. Esa persona a la que acusaron era Young. Luego, a sus 20 años, vivió en el área y tuvo un trabajo trabajando con equipos agrícolas. Discapacitado cuando era un niño pequeño debido a la poliomielitis. Tuvo que dejar de ir a la escuela después de que su madre murió en un accidente automovilístico. O sea, tenía una muy mala racha. Mi familia no podía pagar la educación, eso mencionaba Young. Era un niño y no tenía a dónde ir. La policía había encontrado 8 mechones de cabello en la habitación de la víctima, ya saben, la chica adolescente de unos 14 años, y descubrieron que al menos 3 de ellos eran de una persona con el tipo de sangre B. También se encontraron metales pesados en los pelos. Ya saben, como ese tipo de material cuando se esparce por soldar o por hacer cualquier tipo de trabajo rústico. Eso se encontró en el pelo de la persona pues que hizo ese daño. Eso mencionó el patólogo forense Young. Creían que la existencia de metales pesados en el cabello sería algo concluyente. Young era un soldador. Se ajustaba perfectamente a lo que buscaba. Se encontraron rastros de titanio, un material utilizado a menudo en la soldadura, en su cabello, a través de la elaboración de perfiles. La policía creía que odiaba a las mujeres, pues debido a su discapacidad, tal vez porque lo rechazaban, no sé, pero pues les parecía el perfil perfecto. Young mencionó que pensaba que no volvería a comer y pues evidentemente nunca lo hizo, porque ese día Young todavía lo recuerda cómo se lo llevaron. La cara pues de Young estaba totalmente sucia por la jornada laboral y estaba a punto de llevarse un poco de arroz a la boca pues cuando sintió algo en la muñeca, que eran las esposas. La policía había llegado y simplemente dijo pues que fueran con ellos. Él recordó: pensé que volvería a comer, pero evidentemente nunca volvió al mismo lugar para seguir comiendo pues su tazón de arroz. Young conocía a algunos de los amigos de la víctima, de esa adolescente, pero no conocía personalmente a la señorita Parker y nunca había estado dentro de su casa. Fue interrogado, la policía lo obligó a ponerse de cuclillas y ponerse de pie durante 1 o 2 horas. Luego lo patearon, no le dieron comida y no se le permitió dormir. Le hicieron las mismas preguntas repetidamente, insistiendo en que le gustaba la víctima y quería agredirla sexualmente. Prácticamente lo coercionaron para que pues hablara y se declarara culpable. En ese entonces recordemos que el hecho de confesar era una prueba muy importante. No es como ahora que se necesitan pruebas aún si la persona confesó para declararlo culpable. En ese tiempo, con solo confesar era suficiente para encerrarlo. Esto se prolongó durante 3 días. Eso menciona él. Hubiera sido más fácil si hubiera muerto, dijo. Si estuviera muerto, no habría sentido el dolor. Finalmente, pues como les mencioné, él confiesa y recuerda haber escrito algo, pero no lo recuerda porque ya pasaron ya mucho tiempo. A lo mejor fue en un escrito detallado donde él declaraba que fue el culpable. Pero bueno, no sabemos los detalles. La policía convocó una conferencia de prensa el 28 de julio de 1989, donde repitió su confesión frente a las cámaras. Terminé de trabajar ese día con mis amigos y me habían intimidado, así que estaba deambulando y esa casa me llamó la atención. Eso fue lo que recetó ese día, debido a que estaba emocionado por haber sido intimidado más temprano en el día. Simplemente lo hice. En cámara, Young mantuvo la cabeza abajo todo el tiempo. Parecía miserable y agotado. Si miras las fotos que te estaré poniendo aquí, pues puedes imaginar lo que estaba pasando. Pero incluso
Entonces los puntos no se conectaron. La policía lo había acusado de trepar por la pared en medio de la noche para entrar en el dormitorio de la niña. Si somos coherentes, pues era imposible para él hacerlo debido a su discapacidad. Pero bueno, eso decía la policía. Habría sido extremadamente difícil para Young desnudarse y contener a la niña, que se habría evidentemente resistido. Eso dijo Lee. El criminal también habría mostrado una visión pervertida de las relaciones íntimas, mientras que Young no exhibió tales rasgos. Una persona discapacitada, pues evidentemente, con las condiciones que él tenía, se le hubiese hecho muy difícil haber cometido estos errores. Pero bueno, al final parecía que Young y el criminal no compartían nada más que el hecho de que ambos eran hombres. Y es evidente, solo eso, porque no habían ningún otro tipo de pruebas. Bueno, a pesar de que era hombre, como ya lo hemos dicho, y la prueba de sangre y el cabello, pero nada más. ¿Por qué entonces él confesó? Lee dijo que hay varias características de las personas que admiten crímenes, incluso si pueden ser inocentes, aquellos con discapacidades intelectuales o físicas, o personas vulnerables como Young, un hombre del campo que solo se dedicaba a soldar, era una víctima perfecta. En la década de 1980, las investigaciones se centraron en las confesiones, agregó Lee. Si un sospechoso admitía un delito, las investigaciones concluían, como se los mencioné anteriormente, incluso si no habían pruebas suficientes. Sería declarado culpable. 7 meses después de su confesión, en febrero de 1990, Young apeló su condena. El defensor público que se le asignó nunca se presentó. O sea, imagínense esta situación. Ustedes dicen que son inocentes, apelan y pues el defensor público nunca aparece. No soy una persona educada y había un límite para responder las preguntas. Eso agregó él. No sabía qué hacer. Nadie creía que yo fuera inocente. Para entonces, la reforma constitucional de Corea de 1987 significaba que una confesión por sí sola ya no era suficiente para una condena, dijo Young. El fiscal en el juicio de Young debería haber insistido en desechar el caso si no se proporcionaron pruebas que lo corroboraran, pero no lo hicieron. Esto señaló él. Considero que este es uno de los errores más graves en la historia de la investigación coreana. En la cárcel, Young se convirtió en un solo número. Ya era Young Song-yeol, dijo, pero se mantuvo firme en una cosa. He trabajado como oficial de prisiones durante casi 30 años, pero nunca he visto a un recluso que insista en su inocencia desde el principio como yo, dijo el oficial de prisiones Park Yong-deok. No le creí en absoluto. Pero entonces algo sucedió. El 9º y 10º asesinato de una estudiante de secundaria y una mujer de unos 60 años. Ambas llevaban la firma del asesino. Fueron estranguladas con su propia ropa. Esa era la firma de esta persona desagradable. Los lugareños estaban conmocionados y asustados, dijo el periodista Ann. Se dieron cuenta de que el asesino no había sido atrapado y no sabían cuándo podría reaparecer. Young había estado en prisión durante 3 años cuando 5 hombres vinieron de la estación de policía de Hwaseong. Le preguntaron sobre los asesinatos y le contaron sobre los casos 9º y 10º. Se sorprendió. Dijo, ¿eso significa que soy inocente? Pero todavía creían que él era el asesino y que había cometido un crimen de imitación. Solo una persona creyó a Young, la ex monja Na Ho-gyeon. En aquel entonces dirigía un grupo llamado Catholic Sister y visitaba a Young en prisión una vez al mes. Ella dijo, después de verlo durante 6 meses me convencí de que no era un criminal. En el grupo, Young habló con confianza sobre sí mismo y nos hizo reír. Eso me sorprendió. Eso menciona ella. No consideraba su discapacidad un obstáculo. Para entonces, era 1991 y después de la 10ª víctima, los asesinatos se detuvieron repentinamente. Si bien todos se sintieron aliviados, también significó que la policía ahora no tenía nuevos datos para una mayor investigación. Incluso si se identificara a un sospechoso, habría sido difícil comparar los datos forenses, dijo Young. Poco a poco los asesinatos comenzaron a desvanecerse de la conciencia pública. En 2006, 15 años después del último asesinato, expiró el plazo de prescripción. Ya saben que cuando
En Corea tienen un plazo y son 15 años para descubrir para culminar el caso. En dado caso de que no se cumpla, pues expira y se archiva ese caso. Esto significa que incluso si el asesino fuera encontrado, no podría ser acusado. Young permaneció en prisión durante 2 décadas hasta que fue puesto en libertad condicional en 2009. Tenía miedo de volver al mundo y dijo que no podía volver a vivir en el mismo pueblo. Era evidentemente lógico. Él mencionó también que si veía a su madre en el cielo como un criminal, no podría perdonarse a sí mismo. No tenía nadie con quien hablar, así que recurrió a su ex oficial de prisiones, Park. Los dos se habían hecho amigos y John a menudo lo llamaba solo para charlar. Hubo momentos en que decía que prefería regresar a prisión, recuerda Park. Pero sobre todo, dijo Park, John hablaría sobre su difunta madre y el deseo de demostrar su inocencia por ella. Todo lo que quería era ver a su madre en el cielo como un hijo orgulloso. Ahora sí, hablemos del verdadero asesino. Ya a estas alturas concluimos que Young no fue y fue condenado siendo inocente. En 2019 hubo un gran avance tecnológico, ya tenemos los avances de análisis de ADN y esto permitió que los investigadores pudieran extraer muestras de la evidencia y se detectó una coincidencia para 3 de los casos. Ahora había un nuevo sospechoso principal, un hombre de unos 50 años que cumplía cadena perpetua en la prisión de Busan. Su nombre era Lee Chung-hae y había sido condenado a cadena perpetua en 1994 por agresión sexual y asesinato. Había violado y matado a la hermana menor de su esposo y se había deshecho de su cuerpo. O sea, estamos hablando de su propia cuñada. Según Young, y dijo solo una cosa cuando se enfrentó a la evidencia. Así que ahora finalmente me has encontrado. Sin duda, todo un psicópata. Les dejaré en el video una imagen para que puedan ver el parecido sorprendente con el retrato que había hecho, el retrato hablado de la víctima con la foto del criminal. Los investigadores realmente desentrañaron el historial criminal de I. Podría dibujar imágenes detalladas de la escena del crimen. Cuando se trataba del 8º asesinato por el que Young fue condenado, I dibujó el diseño de la casa casi a la perfección, dijo el periodista Ann. El mayor error durante la investigación fue el hecho de que dedujeron el tipo de sangre incorrecto. He aquí que es importante que recuerden lo que les dije, que se había mencionado que el sospechoso supuestamente tenía que tener tipo de sangre B. De hecho, todas las escenas del crimen habían apuntado a I. Incluso había sido investigado como sospechoso, pero había encontrado una salida, dijo el psicólogo criminal Lee Sung-yong. La policía estaba buscando hombres con el tipo de sangre B en ese momento, pero el tipo de sangre de I era O, dijo. El mayor error durante la investigación fue el hecho de que dedujeron el tipo de sangre equivocado. Cuando se conoció la noticia de la confesión de I, Young comenzó a tener pesadillas. Llamó al ex oficial de la prisión Park y buscó ayuda para obtener un nuevo juicio. El 2 de noviembre del 2020, 3 meses después de la confesión de I, eso fue casi hace aproximadamente 1 año y 1 mes pasado, Young obtuvo su deseo. También fue la primera vez que vio a I en persona en sala del tribunal. Podría haber jurado a I, podría haberlo agarrado del cuello, dijo Young, pero su abogado le dijo que, iban a verlo. Así que le solicitó que lo escuchara hasta el final. Y admitió haber matado a las 10 víctimas. Y no solo eso, sino que a otras 4 de las que la policía no tenía conocimiento, así como otras violaciones o intentos de violación. Creo que I estaba molesto porque alguien más fue condenado por sus crímenes, dijo el criminólogo Young. Así es como piensan los psicópatas. Y Chung-hae sintió como si su trabajo fuera robado por otra persona. El 17 de diciembre, el juez declaró inocente a John. Sus amigos y simpatizantes aplaudieron y Park le dio flores y un abrazo. Park es el policía. En declaraciones a los periodistas, John dijo: "No quiero que nadie más pase por lo que he pasado. No quiero otro error judicial". La reivindicación de John también fue un momento decisivo para el sistema de justicia coreano. Las cosas están destinadas a cambiar después de este punto, dijo el periodista An. Todo desde las investigaciones y los juicios, el respeto de los derechos humanos, hasta el enfoque del tribunal en la evidencia, formará un nuevo sistema. La policía, la fiscalía y el tribunal se han disculpado con John
Según el Korea Herald, el estatuto de limitaciones también ha sido abolido para el asesinato en primer grado en Corea del Sur. Pero pues evidentemente no se puede quedar así con solo el perdón, sino que pues John ha recibido aproximadamente 2.5 billones de won como compensación de todo lo sucedido por parte del gobierno de Corea del Sur. Mirando hacia atrás, se considera una víctima de la época más que cualquier otra cosa. Él menciona que no sabe hacia dónde se dirige su vida, pero y tampoco que no sabrá qué pasará con el futuro, pero que por el momento está muy satisfecho. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Ya se hizo justicia entonces por las víctimas, pero algo que no se puede recuperar son las vidas de las víctimas. Idealizamos a Corea del Sur, pero como todo país tiene problemas. En este caso, un problema de una persona que no tenía su moral construida. Y vemos lo que pasó. Incluso no solo fueron víctimas las chicas, sino también esta persona que estuvo por más de 2 décadas. Toda su juventud la pasó en la cárcel. Y vuelve otra vez a los 50 a ser recordado como pues otra persona. Pero tiene que cargar con en su espalda el peso de esos 20 años en los que la gente pues lo trató como un asesino serial, uno de los peores en Corea del Sur. Así que esto fue todo por el caso de hoy. Yo espero y este sea mi último video de este tipo de temas. No me gusta mucho tomar estos temas, pero bueno, aquí estoy trayéndoles las noticias. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en Junior. Adiós.